Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle a Dios que Él sea en lo personal a cada uno de nosotros nos hable. Señor, esta parábola, Señor, esta palabra que hoy, Señor, tenemos aquí delante de nosotros, es palabra tuya. Y pues yo quisiera, Señor, pedirte nuevamente que seas tú quien nos hable. Que esta palabra, Señor, que son tuyas, que transforman el corazón, y este mensaje, Señor, que has dado, Señor, la parábola de los talentos, pues, Señor, podamos nosotros entenderlo en nuestro corazón, Señor, y no evadir, Señor, nuestra responsabilidad, porque realmente, Señor, tú nos los has dejado a nosotros también, que en estos últimos tiempos nos han alcanzado, Señor. Pido mucho de tu ayuda, Señor, que quites toda distracción, que quites pues todo impedimento, Señor, que pongas tus palabras, Señor, en mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como le decía al principio, pues no es condenarlo. El mensaje no es para condenarlo, sino que realmente es para que pues, lo tengamos presente, ¿sí? Para que veamos cómo estamos caminando, cómo está nuestra vida, y si estamos faltos, pues estamos a tiempo de poder hacer ese cambio. Quisiera ver el pasaje que es Mateo 25:14. En esta parábola que el Señor Jesús nos habla, viene después de haber hablado la parábola de las 10 vírgenes. Y en la parábola de las 10 vírgenes, pues encontramos que nos habla de la venida de Jesús, ¿sí? Nos habla de un grupo de vírgenes, de 10 vírgenes, dos grupos. Nos habla de que 5 eran prudentes, 5 insensatas, pero ambas vírgenes estaban deseosas de recibir, de tener el encuentro con su Señor, de entrar a las bodas, ¿sí? Y nos habla de que realmente, pues no todas, las 10 no alcanzaron esa promesa, no alcanzaron entrar a las bodas. ¿Por qué? Porque pues aunque sabían, aunque esperaban, aunque lo deseaban, realmente no estaban preparadas. Dice que se les acabó el aceite. Y después de esa parábola de que Jesús lo habla, continúa con esta parábola de los talentos. Entonces es un seguimiento donde Jesús le quiere transmitir más a los discípulos de aquellos días acerca de su venida, acerca de lo que él nos deja, ¿sí? Si leemos ese capítulo al comienzo, nos regresamos a un capítulo antes, el 24, pues vamos a encontrarnos que Jesús pues le está hablando a las personas de aquellos días, a los discípulos, acerca de las señales, acerca de el fin del tiempo, ¿sí? Entonces, esto, como dicen, el complemento de lo que vamos o una parte de lo que vamos a ver. Dice el pasaje 25:14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembré y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos que al comienzo de esta parábola de los talentos, es una comparación o Jesús lo asemeja, lo aplica de esta manera y comienza, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre. Sí, o sea, Jesús a través de esta parábola nos da a entender o busca hacernos entender acerca de cómo es el reino de Dios, o parte del reino de Dios, de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces dice que porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Aquí lo que podemos observar, dice que lo compara con un hombre, ¿sí? Cuando dice que vemos que este hombre dice que pensaba irse lejos, ¿sí? Este hombre era no un hombre cualquiera, ¿sí? Era un hombre que era muy, muy rico, ¿sí? Era un hombre que era, tenía mucho dinero, muchas riquezas, ¿sí? Se me fue el nombre de, lo que iba a decir. Esta persona tenía muchas riquezas, ¿sí? Por lo tanto, él sabía que al partir, al irse, pues no podía dejar sus riquezas así nada más, así solas, y nos habla de talento, ¿sí? En el tiempo de Jesús, el talento, sí, se lo leo, dice: en el Nuevo Testamento un talento era la unidad de peso y valor monetario más alta, equivalente a unos 34 a 36 kilogramos, 80 libras de plata o oro. Como moneda representaba una suma enorme, valorada en 6,000 denarios, dado que un denario era el salario diario de un trabajador. Un solo talento equivalía casi 20 años de trabajo, ¿sí? O sea, vemos que este hombre era muy, muy rico, muchísimo. Entonces aquí la Escritura nos habla, que nos dice que este hombre pues tenía también tres siervos, 3 servidores. A lo mejor tenía mucho más, pero aquí está mencionando solo a 3, ¿sí? Y nos dice que al irse, él confía en ellos, él pone su confianza en ellos, en sus servidores, en sus siervos, y dice que a uno le da 5 talentos, ¿sí? Vimos que es el valor aproximado de 34, 36 kilogramos de plata o de oro, y dice que pues que son
son como 6,000 denarios, un equivalente a 20 años de trabajo de un jornalero, de una persona en la antigüedad. Entonces, pues cada talento tenía un valor, ¿sí? Imagínense, a uno se le entregó 5, al otro se le entregó 2 y al otro se le entregó 1. Este hombre era muy rico, tenía mucha riqueza, ¿sí? Tenía una fortuna, ¿sí? Entonces vemos que él les está confiando a sus siervos su riqueza, ¿sí? Y yo quisiera que viéramos un pasaje que es en el pasaje de Marcos 16, 14, 20. Aquí el hombre representa a Jesús. Marcos 16, 14, 20 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bien, vemos que nos regresamos, que les decía que aquí en el Evangelio de Marcos 16, 14, 20, vemos que el que nos habla de Jesús, cuando Jesús resucitó y apareció a muchos, y aquellos que no le habían visto, los hermanos le dieron las buenas nuevas, las noticias de que Jesús estaba resucitado, y vemos que no le creyeron. Las personas se endurecieron, tenían incredulidad. Algunos dijeron: si no meto mi mano y viera a Jesús, pues no creeré, ¿sí? Como lo dijo Tomás. Y lo que nos está hablando ahí acerca de la palabra de Jesús, aquí lo que vemos, dice, aquí vemos en el 15, dice: y les dijo, ir por todo el mundo. Y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí, como les decía, en la parábola, el hombre representa a Jesús, ¿sí? Y vemos que Jesús le deja una responsabilidad tan grande a los discípulos que estaban en aquellos días, como a Pedro, Juan, Tomás, Santiago, a los 11 discípulos, ¿sí? Jesús les deja una responsabilidad tan grande, ¿sí? Porque Jesús ya iba a partir, Jesús ya se iba al cielo con su Padre, como dice la Escritura, a la diestra de Dios. Y los discípulos eran los responsables de continuar esa gran obra, ¿sí? que el Padre deseaba aquí en la tierra, ¿sí? Y vemos que les deja una responsabilidad. Entonces lo que vemos es que en la parábola vemos que los personajes, los siervos, al recibir estos talentos, están recibiendo una responsabilidad tan grande, ¿sí? Y lo vimos como el ejemplo de los discípulos, que esos siervos representan a los discípulos, ¿sí? Quisiera que viéramos otro pasaje que está en Romanos 13, 23. Si nosotros nos preguntamos por qué Jesús, por qué Dios quiere pues que se predique el evangelio, por qué es tan importante, ¿eh?
¿Por qué es tan grande la responsabilidad que ha caído sobre nosotros? ¿Sí? Nos dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje de Romanos, aquí habla el apóstol Pablo y nos dice que por cuanto nos hemos equivocado, ¿sí? Por cuanto hemos cometido el error de vivir de acuerdo a nuestro egoísmo, de acuerdo a nuestra vida, ¿sí? Pecaminosa, estamos destituidos, o sea, ya no somos parte del reino de Dios como cuando éramos niños. Sí, la Escritura nos dice que que un niño es parte del reino de Dios, ¿sí? Pero el habernos equivocado, el haber tomado otro camino, ¿sí? Conforme tuvimos uso de razón, nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, ¿sí? Y nos hemos equivocado, ¿sí? Al buscar nuestros propios deseos. La palabra destituidos, el significado dice no alcanzan, significa faltar, carecer o estar privado, indica una incapacidad continua de alcanzar la gloria o el estándar moral de Dios. Les decía que al estar destituidos, ya no estamos en ese estándar, en ese nivel, o ya no tenemos ese carácter que Dios quiere que el cristiano tenga para seguir siendo del parte del reino de Dios. En el reino de Dios no se practica el pecado, ¿sí? Los ángeles en el cielo no están practicando el pecado. Y nosotros al pecar contra Dios, al tomar un camino equivocado, nos volvimos esclavos de nuestros propios deseos, ¿sí? Por lo tanto, por más que nosotros queremos en nuestras propias fuerzas, somos vencidos por el pecado y no podemos salir de ahí. A mí me pasó. Y a cada uno de los que ustedes a cada uno de ustedes, pues saben bien que eso es cierto. ¿Cuántas veces a usted ha querido dejar el pecado y el pecado tiene un poder que lo controla? ¿Sí? Hablando de la persona que le gusta mucho el alcohol, ¿sí? A mí me ha tocado ver muchas personas que les he compartido, les he invitado a asistir a las reuniones y se comprometen y quieren, y en ese momento que platicamos reconocen y dicen, sí, cierto, este domingo vamos, pero pasan días y otra vez la persona sigue en el alcohol, y cuando lo vuelvo a ver le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Te estuve marcando. Y dicen, es que vecino, no puedo dejarlo, yo quiero pero no puedo dejarlo. Y así también la mentira, el robo, la codicia, el dominio propio. Me encuentro mucho con personas que me dicen, mire, le voy a pagar por adelantado y todavía no me trae el carro. Y le digo, ¿pero por qué? Y yo de broma le digo, bueno, es que si usted me da el dinero, me voy a ir de vacaciones, no va a encontrar. Dice, es que si yo lo mantengo conmigo me lo voy a gastar. Entonces, ¿qué le transmito? Falta de dominio propio, ¿sí? Como le decía, el estándar que Dios quiere o el carácter que Dios quiere que tengamos, ya lo perdimos, ya no lo tenemos, ya somos vencidos, somos esclavos del pecado, y es por eso que estamos destituidos, ya no podemos entrar, por más de que Dios quiera echarnos la mano y decir, bueno, entra al reino de Dios. Pero allá en el cielo la persona va a querer fornicar. Allá en el cielo la persona va a querer aparentar algo que no es, ¿sí? Entonces es imposible. La persona no puede entrar. ¿Por qué? Porque se ha corrompido la persona, el pecador. Porque lamentablemente tomamos el camino equivocado, la puerta ancha, y nos corrompimos, ¿sí? Nos degradamos. Y es por eso que estamos destituidos
de la gloria de Dios. ¿Sí? Sin embargo, encontramos en 1 de Timoteo 1:15 que nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí está hablando Pablo. Cuando Pablo es restaurado, cuando Pablo se convierte a Cristo, estas palabras salen de su corazón y él reconoce y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál palabra? El Evangelio, lo que la Biblia nos habla, ¿sí? De esa redención. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo que estamos hablando, el habernos equivocado, el estar destituidos de la gloria de Dios, no podemos hacer nada, no hay nada que nosotros podamos hacer para tener esa oportunidad, no hay nada. Ya vimos que el pecado nos controla, nos domina. Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo del pecado es, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hace no mucho tiempo hablaba con un amigo y yo le compartía, aprovechaba, le he compartido varias veces, pero vi en ese momento que la plática que se abrió y estuve nuevamente compartiéndole. Y pues quizás el amigo como que se molestó, porque siempre le recalco que pues que hay que dejar el alcohol, que no podemos entrar al reino de Dios, y que las situaciones que nos pasan es porque muchas veces Dios trata con nosotros, pero nosotros nos endurecemos, no queremos. Entonces este amigo pues me decía: mira, es que ¿quién hizo la Biblia? ¿Cómo sabes que la Biblia es verdad? Y yo lo que le decía: mira, bueno, está bien, vamos a hacer un lado la Biblia. Tú no crees en la Biblia y si te sigo hablando, pues no la crees. Le digo: pero yo te digo que yo creo en la Biblia y este libro, la Escritura, ha transformado mi vida. A través de ella he conocido a Jesús y tengo un caminar con Él. Y lo que él me decía es que para ir al cielo, yo creo en Dios, él me decía: yo creo en Dios, pero para ir al cielo no necesitas ir a una iglesia. Para tú heredar la vida eterna, yo he entendido, o sea, él me decía en sus convicciones, yo he entendido que no necesitamos ir a una iglesia, no necesitamos andar predicando de casa en casa, sino basta con que hagas obras. Y entonces yo lo empecé a escuchar porque dije: bueno, es bueno que saque todo lo de su corazón. Y entonces él empezó a decir: mira, yo hago obras, si yo veo una persona necesitada, yo no paso de largo, yo me detengo con mi camioneta, le paso corriente, lo que necesite, porque sé que eso es bueno y eso a Dios le gusta. Entonces esta persona tiene esa convicción de que si nosotros hacemos buenas obras, vamos a alcanzar la vida eterna. Entonces yo le dije: mira, eso que me estás hablando, la Escritura lo dice, que por las obras nadie será salvo. Estamos reprobados, le decía. Y le puse un ejemplo acerca de narcotraficante, de la gente mala, que cada fin de año ellos empiezan a hacer buenas obras. Durante todo el año empiezan a hacer homicidios, robos, secuestros y todo. Pero el fin de año son conmovidos a hacer misericordia, a regalar cobertores, a regalar cosas. Y le digo: ¿tú crees que esta persona, cuando esté delante de Dios, Dios lo va a justificar y le va a decir: bueno, por tus obras, éntrale al cielo? Y aquellos que asesinó y aquellos que le hizo daño a tanta gente, ¿qué va a pasar? Dijo: no, pero es que hizo buenas obras. Bueno, y si tú fueras una víctima de ellos, ¿no le dirías a Dios: Señor, eres injusto porque esta persona me quitó la vida? Entonces él pues no quiso aceptar, ¿sí? Entonces le pongo este ejemplo porque por buenas obras no nos vamos a salvar, ¿sí? Por buscar, como dicen, méritos propios, no vamos a poder ser salvos, es imposible. Ya vimos que el pecado se enseñorea del hombre, ¿sí? Entonces la Escritura nos dice: la única manera de poder ser salvo
es que el hombre crea en Cristo, reconozca que Jesús es suficiente que con Cristo, que Él es su Salvador. Necesita la persona reconocer que es, como Pablo, un pecador, el primero de los pecadores, ¿sí? Que necesita un Salvador, un Redentor, y ese Redentor se llama Jesús. No hay otro más, ¿sí? No es como en las otras iglesias lo dicen, lo enseñan, que María, que los santos, ¿sí? No hay otro, ¿sí? La Escritura nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo, ¿sí? Solamente en el nombre de Jesús. Y aquí lo tenemos delante de nosotros, el pasaje que nos dice que Jesús vino a salvarnos, ¿sí? Entonces, entendiendo, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo mencioné? Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es una responsabilidad tan grande? ¿Por qué Dios dejó esta responsabilidad? ¿O por qué Dios quiere que se predique el Evangelio? Pues ya lo vimos, porque el pecador está destituido, ¿sí? El judío, los gentiles, todos nos desviamos, todos nos corrompimos, y Dios no quiere la muerte, ¿sí? Dios no quiere la muerte del que muere, sino Dios quiere salvarnos. Continuando con la parábola, vemos que pues que estas personas, ¿sí? A estos siervos les fue entregado un valor enorme. Aquí ven, atrás de la parábola vemos una cantidad enorme de dinero, ¿sí? Y no quiero que se malinterprete, o no quiero caer en el error de ponerle precio al Evangelio. Realmente el Evangelio no tiene precio, sino que realmente veamos que tenemos una responsabilidad. Aquí más que nada lo que nos habla la parábola es una responsabilidad que que el hombre dio a sus siervos y Jesús ha dado a sus discípulos, ¿sí? Nos dice que el 16, el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Nos encontramos que estos 2 primeros siervos, al recibir ese talento, ellos lo que hacen, se vuelven responsables o son responsables, ¿sí? Vemos una actitud, un carácter de responsabilidad, donde ellos le dan el valor a lo que recibieron. Y dicen, no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Se nos ha dejado una responsabilidad tan grande. Inmediatamente ellos echaron mano y empezaron a negociar, ¿sí? Y acordándome de un pasaje en el Antiguo Testamento, de unos leprosos, cuando Israel estaba en asedio y el pueblo tenía mucha hambre, y habían leprosos fuera de la ciudad, y ellos pues también tenían hambre, iban a morir. Entonces dijeron, bueno, vamos al campamento de los enemigos, y pues si nos dan la vida, pues ya la hicimos, y si no, y si nos matan, pues como quiera vamos a morir. ¿Qué tenemos que perder? Nada. Y ellos van, y al llegar al campamento se dan cuenta que había mucha abundancia de alimentos, riquezas. Y ellos empiezan a comer, a agarrar, a guardar, y todo para ellos. Pero llega un momento en el cual se prende el foco y les dice, mira, no están haciendo bien. Ellos mismos dicen, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y el pueblo ya está necesitado. Entonces, ellos lo que hacen, se entiende, dicen, si nosotros continuamos de esta manera, nuestra maldad nos va a alcanzar. Entonces se dan cuenta que había mucha gente de su nación, de sus hermanos, de su pueblo, que estaban necesitados. Así también nosotros tenemos un evangelio, tenemos la palabra, y esta actitud también debe de haber en nosotros. Yo sé que muchas veces lo hacemos,
pero no debemos de olvidarnos de esa responsabilidad que tenemos, de que debemos de aprovechar el tiempo, de estar compartiendo la palabra, porque no es cualquier cosa, ¿sí? No es cualquier cosa lo que se nos ha dado. Quisiera que viéramos otro pasaje en Hechos. En Hechos 1, 6, 11. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Bueno, creo que no está completo. ¿Se lo leo? En Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, vimos que en la parábola el hombre se fue, ¿sí? Le deja la responsabilidad, y aquí vemos que Jesús se fue al cielo, ¿sí? Jesús, antes de irse, pues le empieza a decir a los discípulos que ellos tenían que compartir la palabra, que le iban a ser testigos, ¿sí? Empieza a mencionar que iban a compartir a las personas. Aquí menciona que le iban a ser testigos en Jerusalén, o sea, iban a predicar el nombre de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, dice, hasta lo último de la tierra. Bien, la tierra es muy enorme, la tierra es grande, y hoy en nuestros días Pedro, Juan, Santiago, Mateo ya no están. Jesús sabía que ellos pues, iban a durar poco. Jesús sabía realmente lo que les iba a acontecer a ellos. Por eso les decía que esta responsabilidad es para nosotros. Ellos ya no están. Aquellos a quienes directamente, físicamente estuvieron con Cristo y se les encomendó el hablar la palabra, ya no están. Ellos ya murieron. Tiene más de 2000 años que eso sucedió. Pero estamos nosotros a quien Jesús ha tenido misericordia y quien nos ha buscado y nos ha dado salvación. Y está usted también aquí, quien también está teniendo misericordia y le ha confiado también el Evangelio. Me regreso al pasaje base. Nos dice que ellos fueron responsables, así como los discípulos. Si leemos el libro de los Hechos, los discípulos empezaron a compartir la palabra. Después se vino una persecución y donde quiera que ellos iban, hablaban de Jesús, ¿sí? Ellos, los dos primeros, encontramos que fueron responsables. Aquí lo que podemos ver es que ellos no lo hicieron por temor, ellos amaban a su Señor. ¿Qué los movió a ellos a valorar o hacerse responsables? El amor a su Señor. Conocían perfectamente a su Señor, sabían que era un hombre justo, un hombre que no les iba a pedir algo que ellos no podían, y ellos lo hicieron por amor, ¿sí? Nos dice que ellos fueron y empezaron a negociar. El 18 dice, pero el que había recibido uno fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Aquí vemos al tercero. Los dos primeros, pues, nos dan pues nos representa un grupo de cristianos, a personas de cristianos que, pues, que están siendo responsables con lo que Dios les ha dado. Pero aquí el tercero representa a otros cristianos, también, pues como le dije, la palabra es para todos, a personas que también han escuchado el Evangelio, lo conocen, tienen años conociendo el Evangelio. Y esta actitud que tomó esta persona, dice que él lo que hace, guarda ese talento. ¿Sí? ¿Qué pasó en él? ¿Qué había en él? Quizás él dijo, es que es mucho la responsabilidad. Es enorme, es tan grande esa responsabilidad que ha caído sobre mí. 20 años de trabajo que voy a perder si lo llego a perder. Entonces, esta persona lo que hace, pues lo oculta, lo esconde, cava. ¿Cómo lo podemos comparar? Muchas veces también nosotros, al conocer el Evangelio, al entender que Dios nos los da para convertirnos a Él, nosotros nos hacemos de una idea o abrazamos ideas donde decimos, es que no puedo, es que no puedo, es muy difícil, no voy a cumplir. ¿Cuántas veces no decimos eso? A mí me pasó, también lo dije, no voy a cumplir. Es mucha la responsabilidad. Yo veo muchos hermanos, hermanitos que andan emocionados, se convierten y 2, 3 años, 10 años, o aquel pastor que hablaba muy bien de Dios y ya cayó. Así dice la persona, ¿para qué? ¿Para ser hipócrita? No, yo mejor no le entro. Así no tengo responsabilidad, dicen muchos. Pero ¿será eso cierto? ¿Será cierto? O sea, ¿la persona la va a librar? Porque así nos encontramos con muchas personas que piensan de esa manera. Y lo digo con todo respeto. Podemos llegar a pensar eso, es que, ¿para qué le entro? ¿Para qué voy a hacerme cristiano? Aunque no voy a llegar al final. Pero si nos regresamos al pasaje, a un pasaje anterior, el pasaje 2, nos dice, perdón, al 15 nos dice, y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Aquí nos dice la Escritura esto, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Si usted lo quiere leer, vemos que dice, a cada uno conforme a su capacidad, nos está diciendo. O sea que Jesús no es injusto. En este ejemplo vemos que el Señor conocía perfectamente a sus siervos y sabía quién podía con 5, quién podía con 2 y quién podía con 1. Él no fue injusto, él dijo al tercero, no le puedo dar 10, no le puedo dar 5, no le puedo dar lo mismo 2, porque no va a poder. Pero uno sí puede, sí va a poder. Él sí puede, por lo tanto le doy 1. Si Jesús le ha dado a conocer el Evangelio, ¿será que Jesús se equivocó de que usted no va a poder llegar a la meta? Claro, en sus propias fuerzas es imposible. Jesús no se equivocó. Si Jesús lo buscó, si Jesús lo ha traído, si Jesús ha estado insistiéndole muchas veces, es porque Él sabe que usted puede, está dentro de su capacidad. Está dentro de nuestra capacidad el arrepentirnos, el dejar el pecado, el tomar esa decisión, el esforzarnos a dejar la maldad. Está dentro, lo podemos hacer. Nadie puede decir, es que yo no puedo dejar la maldad. Nadie puede decir eso. Con la ayuda de Dios sí se puede. Pero ¿qué pasa? Que se ama mucho el pecado, que se ama mucho, lo queremos mucho, lo abrazamos, no lo queremos dejar,
Nos, nos, nos da satisfacción ese pecado, nos da un placer. Por eso no lo queremos dejar. Entonces vemos que el hombre era un hombre justo. Un hombre justo que no le estaba pidiendo a sus siervos algo que no podían hacer. Y vemos que la actitud irresponsable de esta persona es que no se quiso esforzar. ¿Qué encontramos? Él no se quiso esforzar. Él no quiso batallar, como decimos. Él no quiso batallar. Y él fue y escondió el talento. Cuando nosotros no nos convertimos, cuando nosotros nos endurecemos, nosotros también estamos escondiendo ese talento, esa salvación, esas buenas nuevas, esa buena voluntad que Jesús quiere hacer en nuestra vida, lo estamos escondiendo. Venimos, escuchamos, Jesús nos da la palabra, pero nos vamos, lo escondemos. Vivimos durante los días a nuestra manera, nos olvidamos. Aunque nosotros digamos que estamos bien, muchas veces podemos engañarnos. Le pongo un ejemplo de una persona que también he platicado mucho con ella, una mujer. Y esta persona pues va a otro lugar. Y esta persona decía, es que cuando a veces le busco compartirle, ella dice, es que yo tengo fe, yo creo en Dios. Dios a mí me ha ayudado mucho. Jesús me ha ayudado mucho. Y Él me va a seguir ayudando. Y ya de estar platicando más tiempo, porque le gusta mucho platicar, de repente me cuenta situaciones difíciles y dice, es que mi hijo se anda en estas cosas y ya no sé qué hacer. Y dicen que el echar cartas, pues eso te ayuda. Dicen que si vas tú con aquellos, eso te va a ayudar. Entonces, lo que veo ahí es que esta persona no tiene una verdadera fe. Esta persona se engaña, ¿sí? Y esta persona pues va a una iglesia, va a un lugar, se congrega, pero en sus hechos realmente niega la fe. Entonces, le pongo este ejemplo porque también muchas veces de esa manera nosotros actuamos, ¿sí? Escondemos nuestro talento, ¿sí? No nos queremos esforzar, vivimos durante la semana de la misma manera en el pecado. Continuamos y dice, así también vosotros, dice el 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Quiero que veamos el pasaje 19, nos dice que el Señor vino, regresó a su casa, a su lugar, y en Mateo 25, 31, 32, que es el mismo capítulo, dice, creo que no se lo di. Sí. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor de las ovejas de los cabritos. Aquí nos está hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Son las palabras de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Nos habla de que Jesús cuando venga va a juzgar, ¿sí? Va a separar los que son suyos y los que no. Y a través de esta parábola nos dice que el Señor cuando vino, se nos está hablando de la segunda venida, porque esa es la promesa que tenemos, que Jesús va a volver, Jesús va a regresar, como en pasajes anteriores lo vimos en Hechos, que los ángeles les dijeron a los discípulos que aquel Jesús que habían visto ascender, que también iba a descender, así como se estaba retirando. El pasaje 20 dice, el 19 dice, arregló cuenta con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había... Bien, vemos nuevamente a estos 2 personajes, a estos 2 siervos, que cuando llegó su Señor, ellos estaban preparados. Ellos ya habían duplicado el talento que se les había dado, por lo tanto tenían una confianza. ¿Sí? Cuando llega el Señor y les pide cuentas: a ver, siervo, te entregué 5 talentos. Y él dijo: Señor, aquí tienes los 5 talentos que me diste, pero mira, he ganado otros 5. Esa respuesta fue muy aceptado para el hombre, ¿sí? Esa respuesta, esa actitud del siervo, para el hombre, para el dueño, para el amo, le fue agradable, ¿sí? Fue aceptado, y ambos fueron aceptados, los 2 primeros. Vemos que también el segundo, también por su carácter responsable, se agradó el Señor de ellos. Pero vemos también al tercero, que está en el pasaje 24, dice: pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no esparciste, donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vemos que el tercer siervo le toca la oportunidad y se presenta temeroso. Sabía que iba a ser reprobado, sabía que las consecuencias se iban a hacer graves, porque aquí mismo nos dice que cuando él entrega el talento, le dice: Señor, mira, pues yo tuve miedo. Lo primero lo que menciona, una de las características de esta persona, dice que tuve miedo. Esta persona tuvo miedo, fue cobarde. Y como le ponía el ejemplo hace un rato, muchas de las veces tenemos miedo. Es que no la voy a hacer. Es que voy a quedar postrado en 1 año. Es que en 5 años ya voy a retroceder. ¿Para qué le entro? La persona tiene miedo, pero nos dice la Escritura que pues que los cobardes no van a heredar el reino de Dios. ¿Sí? Nos dice la Escritura, eso es un pecado. Además, no, la persona no va a estar solo. Dice la Escritura que por muy torpe que sea, ahí va a estar Jesús. Él lo va a ayudar, Él lo va a sostener. En esta semana me acordaba pues el tiempo, la verdad tengo un tiempo buscando a Dios, y no porque pues realmente yo quiera, por mi propia, hablo de mi propia decisión, sino porque Jesús me buscó. Hace más de 20 años Jesús tuvo misericordia y me buscó. Y han pasado más de 20 años y Él me ha sostenido. Y yo le decía a Dios: Señor, han pasado tanto tiempo y estoy de pie porque Él me ha sostenido, nada más. Si Él no me hubiera sostenido, si Él no extendiera su misericordia en mi vida, mira, yo ya estuviera buscando el pecado. Ya estuviera... Una ocasión platicaba con una persona, un hermano, y le platicaba cómo era yo, y esta persona me dijo: ya estuvieras muerto. Y sí, cuando a veces reflexiono y medito, yo también pienso que ya no viviera. Le pongo este ejemplo porque realmente dice la Escritura que Él nos da de acuerdo a nuestra capacidad y Él no nos va a dejar solo. Él es fiel.
Si usted cree, si usted piensa que no la va a hacer, es cierto, usted no la va a hacer. Pero en usted está el tomar la decisión, en usted está el esforzarse, en usted está el buscar a Dios diariamente y Él lo va a sostener. Yo sé que, o más bien quiero decirle que algunos de nosotros tenemos muchos años, pero si usted está aquí no es porque realmente usted lo desea, porque realmente muchas veces usted ha querido ya no buscar, ha retrocedido ya no ha perseverado. Y es Dios quien lo ha buscado, es Dios quien le ha estado insistiendo. Y por eso le digo por eso dice la palabra que por muy torpe que sea, no nos va a dejar solo. Si en su corazón está el deseo y usted quiere y usted como dicen, le entra, no va a estar solo. Él lo va a sostener. Este siervo tuvo miedo, podemos tener miedo, pero aquí es cuando nosotros actuamos con ese miedo ya, que ese sentimiento, eso se apodera de nosotros, que por miedo ya no busquemos a Dios. Sí, este siervo fue cobarde. Entonces, si hay actitudes así de que no, pues es que no le entro porque no la voy a hacer, mira, tenemos que quitarlo. Esta persona escondió el talento, sí, el evangelio, el talento lo representamos con el evangelio, mucho más costoso, porque si esta persona hubiera negociado, hubiera duplicado, y cuando nosotros escondemos el talento, no nos convertimos, le impedimos a las personas de nuestro alrededor que se conviertan, no les damos buen testimonio, al contrario, le estamos dando mal testimonio del cristianismo. Y muchas personas se justifican con eso. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco a Jesús? ¿Para qué soy cristiano? Si voy a vivir como mi vecino, como mi vecina, como mi hermano, como mi hermana. Así estoy bien. Y ese es el testimonio que estamos dando. Un mal testimonio. ¿Sí? Le impedimos la entrada a nuestros familiares, a nuestros amigos. Es una forma de esconder el talento. Nos dice también que Él entregó el talento. ¿Sí? Él lo entregó. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues yo ni soy de allá ni soy de acá. Es una manera de entregar el talento. O sea, yo nada más voy a escuchar, pero yo no soy cristiano. Ni tampoco pues soy acá del mundo. Yo vivo a mi manera. ¿Sí? Lo podemos ver de esa manera. Pero nos engañamos. Pensamos que eso que la vamos a librar. Vemos que en el pasaje dice 25, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Fíjese lo que le dice su amo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Hizo una maldad. Quizás nosotros pudiéramos decir es que no fue nada, no fue malo. Al contrario, no perdió el talento, lo guardó. Pero aquí nos lo describe que fue una maldad muy grande. Dice, y negligente, la persona fue flojo. Vemos que no quiso esforzarse, fue descuidado, ¿sí? No se quiso esforzar esta persona, no quiso batallar, no quiso hacer lo que sabía que tenía que hacer. Dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea que estaba a su alcance lo que él podía hacer para poder duplicar este talento. Él estaba consciente. Algo podemos ver, él estaba consciente de lo que iba a suceder a futuro. Así como usted y yo sabemos, estamos conscientes. Estamos conscientes de que Jesús va a venir por segunda vez. Estamos conscientes de que Jesús nos va a juzgar a cada uno conforme a nuestras obras. ¿Sí?
Y como dice Pablo, yo también, yo soy el primero. Por lo tanto, como tengo que dar buen testimonio, la palabra también es para mí. Esta persona estaba consciente, sabía continuar de la misma manera, las consecuencias no eran favorables. Así también podemos encontrarnos muchos de nosotros. Sabemos que andamos en pecado. Sabemos que no es lo que Dios nos está pidiendo. Estamos conscientes de que si morimos nos perdemos. Y el mantenernos todavía en esa misma actitud es muy grave, muy grave. Porque, ¿qué le sucedió aquí a la persona? A lo mejor él pensó y dijo, bueno, pues simplemente me despiden nada más y ya, no pasa nada. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Primeramente el juicio, se le quita el talento. Es muy triste, pero es una realidad. Muchas personas se les ha confiado el evangelio y por no amarla, por no obedecerla, se les ha quitado. Esto ha pasado. Me ha tocado ver, lamentablemente me ha tocado ver que esto ha sucedido. Personas que estuvieron una ocasión aquí con nosotros. Una ocasión me preguntó una joven mujer, madre, me dijo, oiga, ¿y por qué siempre son pocos ustedes? Ella tenía como unos 4 años asistiendo, tuvo un toque de Dios, estuvo haciendo obras de arrepentimiento, fue a restituir a una tienda, fue a hablar con la persona del hurto que había cometido y ella se quedó bien maravillada de cómo el gerente lo perdonó y le dijo que no pasaba nada. Y ella tenía miedo, le dio largas a su arrepentimiento porque tenía miedo de ir a la cárcel. Y cuando vio esta maravilla, el poder de Dios, cómo la ayudó, se quedó bien asombrada y dijo, Dios me ayudó porque yo merecía cárcel por todo lo que hice, porque no robé una sola vez. Sin embargo, había algo que ella amaba mucho a su esposo. Ese era su ídolo y cuando Dios le dijo que también eso era, porque vivía en fornicación, no lo quiso dejar. Cuando me preguntó esta joven eso, pues en ese momento yo le dije, mire, lo que le voy a decir es que usted lo va a ver con el tiempo. Y fue lo que yo le respondí, usted lo va a ver, usted se va a dar cuenta después. Esta persona pues ya no quiso, y yo le estuve hablando, ya no quiso dejar, esa persona se fue para atrás, volvió otra vez al pecado y se engañó, se fue a una religión y después de tanto tiempo la volví a ver y le dije, oiga, ¿usted está asistiendo allá a la iglesia? Dijo, sí, sí, llevo un año huyendo. Y yo me atreví a ser directo con ella y le dije, oiga, no se engañe, no se engañe. Usted conoce la verdad, usted sabe realmente lo que Dios pide. Usted sabe realmente la demanda del evangelio. Y esta persona se quedó muy seria, atemorizada. Le dije, ¿para qué se engaña si vive en pecado? ¿Para qué? No se engañen. O sea, que si allá no le están hablando la verdad, pues no se engañe usted, porque usted realmente lo sabe de parte de Dios lo que Dios le pide. Y le respondí, ¿se acuerda que hace años usted me dijo por qué éramos pocos? Le dije, ahí está la respuesta. Y ella le dio pena y dijo, gracias, ya me voy, y se fue. ¿Por qué le digo esto? Porque el talento le es quitado. Llega un momento que la palabra, por no obedecerla, se nos quita. Esto más que nada para que valoremos, veamos la oportunidad que está todavía a nuestro alcance.
Vemos que también el 28, 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí nos habla de, pues ya de un juicio, de que la persona ya queda afuera, ya no, pues ya no está dentro del reino de Dios, o sea, no va a heredar la vida eterna, ¿sí? Separado de Dios completamente, aquí nos está hablando. Quiero terminar con este pasaje de Romanos 1:15, 16, 17. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que estás en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Son las palabras del apóstol Pablo, donde vemos que él entendió la responsabilidad del evangelio, donde él se negó a sí mismo. Sí, fue una persona soltera que pues no se casó, sino le dio prioridad al evangelio, y fue escogido por Dios, donde empezó a evangelizar. Sí, fue a Roma, y ahí nos dice que pues que deseaba ir a compartirles, a hablarles. Pero aquí algo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Muchas veces también no nos convertimos porque nos da vergüenza, nos avergonzamos del evangelio. Porque tienes que testificar con tu vida en tu trabajo, donde quiera que estés, y hablo de que ya no vas a participar en pecados ajenos, donde pues a la hora de comer tienes que dar gracias, y muchas veces la persona se avergüenza. Pero aquí Pablo nos dice que él no lo veía de esa manera. Dice que no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque tiene un poder para salvar, para transformar la vida de la persona. Tiene un poder. Dice al judío primeramente y también al griego. O sea, no está hablando de para todo tipo de personas, para todo el ser humano, para todo hombre que vive aquí en la tierra. Dice que porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Si nosotros no creemos en la palabra de Dios o lo que Dios nos habla, pues no estamos ejerciendo una verdadera fe, porque es a través de la fe por lo cual Jesús se va a revelar. Si escuchando la palabra usted no la cree, pues no va a haber un cambio. Si usted no la abraza, no la toma como es palabra de Dios, pues su vida no va a ser transformada. Es necesario que tengamos esta fe, ¿sí? Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. O sea, ¿cuál justicia de Dios? Que Jesús murió por nosotros, que Jesús murió por los pecadores. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, pues como les dije al principio, no, el mensaje no es para condenar, no es para condenar a nadie, sino más que nada, pues como está escrito, que lo podamos ver, que tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros, y pues poder examinarnos. Yo también, cuando yo lo leí, me bendijo mucho, pero también me da temor, porque pues realmente Jesús vendrá. Jesús va a venir, y como lo sabemos, nos va a juzgar conforme a nuestras obras. No quiero tampoco que se malinterprete de que pues ahora sí ya debemos de predicar. No, o sea, no es eso. No es que estemos ya compartiendo la palabra, no. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Cristo, hay que ir con Él. Señor, esta palabra es tuya, háblame. Señor, guíame. Que Él sea quien nos guíe. Que Él sea que la relación que llevemos sea una relación viva, verdadera, que no vivamos una religión o caigamos en una religión, que no nos conformemos, que no caigamos en una rutina, ¿sí? Y pues vemos que tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios. Vamos a dar gracias.
Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque realmente, Señor, pues, si has dejado, Señor, esta parábola para, para nosotros, pues es porque nos amas, Señor. Es porque nos adviertes y no quieres que estemos faltos, Señor, para ese día. Señor, ¿quién más que tú, Señor, que obras en el corazón y que transformas, restauras al hombre, Señor, puedes seguirnos hablando? Te pido que tu Espíritu siga con nosotros y que nos esté hablando a cada uno, Señor, en lo personal. A mí, Señor, me sigas hablando y me sigas guiando, Señor, y me reprenda, Señor, también, porque realmente uno puede sentirse bien, puede verse bien, Señor, pero tú conoces los corazones, tú conoces todo nosotros, Señor. Nada te es oculto. Te pido que sigas hablando, Señor, a tu iglesia, a cada uno de los hermanos, a cada uno pues, de los congregantes, Señor, y Señor, pongas ese querer como el hacer por tu buena voluntad para no retroceder atrás, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.